Viendo la pantalla. Bueno, buenas noches a todos. Mientras esperamos que siga ingresando los participantes de esta webinar, les quiero agradecer en primer lugar por estar en la última webinar ASMALAT del Departamento de Asma de ALAT. Es la última del año y vamos a instaurar todos los diciembres de cada año esta webinar en donde vamos a hacer como tal el título Novedades y Tendencias en ASMA 2024, donde vamos a hacer un repaso con destacados especialistas en asma de todo lo que se habló en los diferentes congresos más importantes de la especialidad con respecto al asma. Y por último, vamos a tener también una pequeña actualización del registro. En segundo lugar, los quiero felicitar a todos por el Día del Médico. Acá en Argentina es el Día del Médico, me dijeron que en otros países también. Así que les quiero dar una felicitación por este día. Y sin más paso a presentar a mi coequiper, la doctora Carmen Cano, que es la vicedirectora del Departamento de Asma. Y les voy a presentar a los excelentes expositores que vamos a tener hoy y que nos van a enseñar y nos van a refrescar acerca de las novedades que tuvimos durante este año en cuanto a la actualización de asma. En primer lugar, va a hablar la doctora Felicia Montero acerca de lo mejor de ATS. La doctora Felicia, una amiga, es especialista en medicina interna y neumología. Nosotros decimos neumonología, por eso nos cuesta tanto acá en Argentina, neumología, y es la presidenta de la Asociación Costarricense del Tórax. En segundo lugar, lo mejor de CEPAR nos va a hablar nuestra invitada española, que en realidad no es española, pero ya es española porque hace muchos años que vive en España, pero es latinoamericana como nosotros, la doctora Evimar Arismendi, que es especialista en medicina interna y neumología, y es también la coordinadora de la unidad de asma de el Hospital Clínic de Barcelona. En tercer lugar, la vamos a tener también a nuestra amiga chilena, la doctora Paulina Isabel Trujillo, que es médica internista y es la coordinadora del equipo de asma grave del Instituto Nacional del Tórax de Santiago de Chile, que nos va a hablar de lo mejor de ALAT en asma. Luego la tenemos a la doctora Erika López Estrada, que nos va a hablar de lo mejor en RS, que la doctora es titular de la clínica de asma de INER. Y por último, y no menos importante, el único varoncito del grupo, el doctor Ignacio Saber, exdirector del Departamento de Asma de ALAT, nos va a refrescar acerca de cómo estamos con el registro real, que es el registro de asma grave de ALAT, qué novedades tenemos acerca del registro y qué datos tenemos hasta la fecha. Por último lugar, los quiero invitar a Cancún, miren de lindo, donde vamos a tener el próximo Congreso de ALAT, que va a ser en México, en Cancún, el año 2025, del 9 al 12 de julio. También los quiero invitar a todos los que están escuchando que participen, si quieren participar, del Departamento de Asma de ALAT, que el año que viene vamos a tener muchísimos proyectos para este próximo año, así que los invito a que se unan al Departamento de Asma. Bueno, sin más, quiero darles algunas indicaciones, pequeñas indicaciones. Por favor, tengan sus micrófonos cerrados. Pueden hacer las preguntas a donde dice, no en el chat, pero sí donde dice preguntas y respuestas. Y posteriormente, al final de todas las presentaciones, podemos hacer las preguntas y la doctora Carmen Cano va a proceder a coordinar todas las preguntas. Muy bien, Felicia, te dejo paso a vos. Muchas Gracias, gracias. Ana.
Vamos a compartir pantalla. ¿Se ve bien ahí? Listo. Bueno, voy a hablarles en los próximos 10 minutos, vamos a poner el cronómetro, de novedades y tendencias de asma, lo mejor del ATS. La verdad que pues son muchas los posters y muchos los estudios nuevos y es muy bonito ver cómo los biológicos han ido pues tomando una importancia en otras enfermedades y cómo vamos cada vez más conociendo más acerca de los biomarcadores. Entonces, para empezar, quiero presentarles este póster de un colega conocido, de un latinoamericano que está haciendo pues su doctorado en asma y él presentó este póster, el doctor Carlos Ellis, el cual me pareció muy interesante por lo siguiente. Es el primer estudio que evalúa biomarcadores durante, antes y después de una exacerbación. Entonces, como podemos ver acá, ellos, básicamente los criterios de inclusión son pacientes con diagnóstico de asma que no hayan tenido ninguna enfermedad cardiovascular, que no sean tabaquistas y tienen un grupo control. Podemos ver acá los pacientes como criterio de inclusión no tenían que estar recibiendo esteroides, ¿verdad? En la visita previa. Y en el momento que tienen una exacerbación de asma, realizan una visita en el día 1, en el día 7 y a los 90 días. Y van a comparar los biomarcadores, básicamente el cambio de los biomarcadores, van a medir varios biomarcadores que ya conocemos, los biomarcadores de T2 alto como sinófilos, el feno, también van a medir el cambio de ACQ, de la función pulmonar y básicamente este es el primer estudio que evalúa el rol de los esteroides y de los biomarcadores durante una crisis asmática. Sabemos la importancia de fenotipificar los pacientes con asma y básicamente nos va a dar alguna información acerca de cómo fenotipificar y cuáles pacientes se van a ver beneficiados, esto es lo más importante, de esteroides sistémicos, porque probablemente algunos pacientes con exacerbación de asma, ¿verdad? Hasta la actualidad no se van a ver beneficiados. Ahorita sabemos que las guías, la mayoría dicen que los pacientes se tienen que dar esteroides sistémicos, pero este estudio nos va a dilucidar cuáles pacientes con exacerbación de asma, T2 alto, van a ocupar esteroides y cuáles no. Otro estudio interesante que les traigo aquí es un estudio de mortalidad. Entonces, nos podemos hacer la pregunta, bueno, de nuestros pacientes con asma severa, ¿verdad? Que reciben biológicos, ¿cuál es la mortalidad? Pues aquí tenemos este estudio que nos da esta respuesta. El estudio Chronicle es un estudio muy grande que se está realizando en Estados Unidos. Es un estudio multicéntrico que se inició en febrero del 2018 y en la actualidad está corriendo. Esto es una corte de pacientes de 3.886 pacientes enrolados, de los cuales básicamente tenían que estar en control por alergólogos, neumólogos o otorrinos, estar con biológicos, ¿verdad? Inclusive, o esteroides sistémicos durante los últimos, en el último año, mínimo 6 meses. Entonces, vean qué interesante que de esos 3.800 y pico pacientes, 89 muertes se reportaron. Entonces, tenemos una tasa de mortalidad en pacientes recibiendo biológicos o esteroides más la terapia de mantenimiento de unos 2.3. Entonces, lo interesante de aquí es que vean ustedes aquí que los pacientes que recibieron esteroides sistémicos tenían una mayor mortalidad, tanto los esteroides sistémicos, digamos en paso 5, sin biológicos, como los esteroides sistémicos con biológicos. Vean ustedes que la mortalidad es casi de un 14% versus los pacientes que estaban con biológicos sin esteroides sistémicos, 6.5. Y interesantemente, como ya sabemos y como ahora vemos lo que es el riesgo cardiovascular en EPOC y en otras enfermedades, vean ustedes que la causa de mortalidad, la mayor causa de mortalidad, y probablemente fue por los efectos secundarios de los esteroides sistémicos, fue por básicamente enfermedad cardiovascular. Lo otro que les quería presentar es este estudio, pues, de Navigator, lo cual es interesante porque ahora hablamos de los criterios de respuesta. Bueno, sabemos que hablamos de criterios de respuesta de asma, sin embargo, algunos biológicos vamos a tener que incorporar algunos otros criterios de respuesta, por ejemplo, criterios de respuesta de poliposis nasal o de dermatitis o de inclusive esofagititis eosinofílica. Entonces, vean ustedes que esto es un estudio post-hoc donde se analizó básicamente los criterios de respuesta como eran 4 criterios, ¿verdad? 5 criterios, que era la disminución del FB1, la mejoría de la CQ, la reducción en las exacerbaciones y lo que es el score de impresión global clínica, pero también se agregó el SNOT 22. Entonces aquí podemos ver
que placebo en gris y tezepelumab en rosado. Vean ustedes que básicamente los pacientes que recibieron tezepelumab tuvieron un mejor score ACQ, una mejoría en la función pulmonar, una mejoría en la reducción de las exacerbaciones, una mejoría en el score de impresión global clínica y una mejoría también en el SNOT 22. Pero vean ustedes que hablamos de respuesta completa, casi que hablamos que la mayoría de los biológicos tienen un porcentaje de remisión, varía, pero la mayoría andan entre un 30 y 40%, que hablando de remisión clínica y de mejoría en lo que es la poliposis nasal por el SNOT, no tanto, aquí no se incluyó lo que es la escala de TAC o la escala visual, pero hubo una mejoría de 31%. Y algo importante, ¿verdad?, que se ha dicho del tezepelumab es que es cierto que, pues, la respuesta fue buena para todos los fenotipos, independientemente de los biomarcadores, pero vean ustedes que los pacientes con poliposis nasal tienen una respuesta aún mayor de 57% versus con los pacientes, digamos, de una respuesta global. Entonces, básicamente lo que este estudio nos dice es que los pacientes con poliposis nasal podría ser un predictor de respuesta en los pacientes con tezepelumab. El otro estudio, pues también que es muy importante y que dio pie a la aprobación del benralizumab para lo que es la GPA, ¿verdad? La granulomatosis eosinofílica. Esto es un estudio, el estudio Mandara, en los cuales pues están todos los autores que ya conocemos, pero el doctor Ulrich Speck, que es el que tiene más estudios de rituximab en GPA, ellos lo que hicieron fue un estudio head-to-head, básicamente un estudio randomizado a 52 semanas, fase 3. Lo que querían demostrar era la no inferioridad de benralizumab. Hicieron una randomización 1:1 de benralizumab-mepolizumab durante 52 semanas y básicamente el objetivo primario fue ver la proporción de pacientes que alcanzaron la remisión clínica. La remisión clínica, bueno, por vasculitis, por la escala de actividad de vasculitis en 0, después de 4 semanas de tratamiento. Y básicamente lo que ellos demostraron aquí es básicamente que no es inferior, ¿verdad? Que tanto los pacientes con GPA se pueden tratar con mepolizumab o benralizumab y tienen una mejoría en lo que es la remisión. Entonces, los criterios de inclusión aquí básicamente eran pacientes mayores de 18 años que tenían ya su diagnóstico de granulomatosis con polangeitis, ¿verdad? GPA, más ya diagnosticado y que tenían historia de enfermedad refractaria o enfermedad básicamente que no respondiera a los esteroides sistémicos más de 7 o inmunosupresión antes de la randomización. Entonces, este estudio abre una indicación más, entonces ya tenemos varios biológicos que están aprobados para la granulomatosis con polangeitis. El próximo estudio que les quiero presentar, este es otro estudio que se presentó en el ATS, lo cual pues es interesante porque vean ustedes que es el primer estudio, es básicamente ellos lo que hicieron fue ver un estudio descriptivo, ¿verdad?, de todas las publicaciones que se han realizado con los diferentes biomarcadores. Entonces podemos ver acá, dependiendo del biológico, cómo disminuye los biomarcadores. Entonces sabemos que el omalizumab pues básicamente disminuye un poco los eosinófilos, sin embargo no tiene efecto tanto en los eosinófilos en esputo como en el tejido. Vean ustedes que el mepolizumab disminuye también mucho los eosinófilos en esputo y en los pacientes con berro, ¿verdad? Todos los que son antiinterleuquina 5 tienen una disminución bastante importante en lo que son los eosinófilos, tanto periféricos como en tejido. El dupilumab, sin embargo, no disminuye tanto, ¿verdad? Los eosinófilos y el tezepelumab disminuye básicamente todos los biomarcadores. Entonces, los biomarcadores los utilizamos como muchas veces para indicar el tratamiento, también como predictores de respuesta y ya sabemos pues que hay biológicos realmente que vamos a seguir, los biomarcadores, ya sabemos que la IgE no nos sirve, ¿verdad? Para seguir la respuesta y que en otros estudios, en otros biológicos, sí vemos que hay una disminución de los eosinófilos, inclusive una disminución del freno. Por eso hablamos de remisión clínica y remisión completa. Este otro estudio interesante, bueno, hoy pues hubo un webinar de lo que es mucus plugging en el IRS, está hablando mucho de esto, ¿verdad? Y creo que es algo que tenemos que incorporar en nuestra práctica clínica. En algunos centros están haciendo tomografía para evaluar respuesta a los biológicos, entonces vean ustedes muy interesantemente que, bueno, ya sabemos que otros biológicos como el dupilumab, ¿verdad? Que disminuye la interleuquina 13, disminuye lo que es la producción de moco, sin embargo el tezepelumab, ¿verdad? Que es el anticuerpo anti-TSLP que actúa más arriba. Vean ustedes que interesantemente aquí tenemos en el base, ¿verdad? Y después de tratamiento disminuye lo que es
la cantidad de tapones de moco y disminuye lo que es el atrape aéreo. Entonces vamos a tener que probablemente incorporar ahora el TAC en nuestras clínicas de asma severa, en algunas ya lo están haciendo para ver respuesta a biológicos. Y es interesante, ¿verdad? Porque hablamos de que si disminuimos los tapones de moco, disminuimos el atrape aéreo, podemos disminuir el remodelamiento. Y se trata de alcanzar cada vez más una remisión antes de que el paciente esté remodelado. Y nada más por último, yo sé que esto se los va a comentar nuestra compañera, ¿verdad? La doctora Erika. Este póster se presentó tanto en el ATS como en el europeo y es un estudio muy interesante porque es el primer biológico, ¿verdad? Que se utiliza inclusive a las 26 semanas. Entonces, esto aumenta el tiempo y esto es un estudio que básicamente evaluó la severidad de la eficacia, ¿verdad? La eficacia de los pacientes con asma sinofílica. Se reclutaron 762 pacientes que se asignaron 2 a 1 en el biológico de Pemoquimab, ¿verdad? Versus placebo, y lo que se vio fue una disminución en la tasa anualizada de exacerbaciones, pero este estudio se los va a comentar, como les dije más adelante, nuestra compañera Erika. Entonces, básicamente, eso era lo que les traía. Yo creo que es muy interesante ver cómo los biológicos cada vez encontramos muchas más indicaciones, encontramos muchos más biomarcadores, no solo marcadores clínicos de respuesta, sino marcadores de, ¿verdad? Marcadores del endotipo, y ahora cada vez más estamos viendo cómo el TAC y otros predictores de respuesta como la poliposis nasal es muy importante en la valoración de nuestros pacientes con asma severa. Muchas gracias. Gracias, Felicia. Evimar, si podés compartir. Sí, perfecto. 11 Vale, minutos. comparto. A ver. Vale, Perfecto. veis mi pantalla, ¿verdad? Sí, sí, sí. Vale, perfecto. Pues muchas gracias. La verdad es que estoy muy, muy contenta de estar aquí. Muchas gracias a la doctora Stock y a la organización de este webinar por invitarme. Y yo les voy a hablar sobre las novedades de la CEPAR del 2024 y este es el índice que voy a seguir. Hablaré brevemente sobre los puntos que tal vez me parecen más resaltantes de lo que se discutió en la CEPAR. Tratamiento biológico, 2 pinceladas sobre los estudios que se presentaron, probablemente más novedosos en el Congreso. Acerca de la imagenología, también seré muy breve hablando específicamente sobre los tapones de moco y lo que se presentó, a la remisión en el asma y finalmente de las exacerbaciones. En cuanto al tratamiento biológico, pues se presentaron varios estudios en la CEPAR. Uno fue el REMOMEPO, que fue un estudio sobre mepolizumab, sobre el impacto de mepolizumab en el remodelado o en la remodelación de la vía aérea en el asma grave. Este es un estudio francés, se incluyeron 37 pacientes que tenían asma grave eosinofílica, se les realizó lavado bronquialveolar y biopsias bronquiales en el momento de la inclusión, a los 6 meses y al año después de estar recibiendo tratamiento con mepolizumab, y se obtuvieron biopsias basales pareadas en 23 pacientes. ¿Qué fue lo que se observó en estos pacientes? Como era de esperarse, por supuesto mejoraron el ACT y disminuyeron las exacerbaciones, pero también en las biopsias bronquiales se observó una disminución tanto del espesor de la membrana basal como del área de músculo liso de forma significativa. También se observó una disminución, por supuesto, de los eosinófilos, tanto en la biopsia en la membrana basal como en el lavado broncoalveolar, y también se observó una disminución significativa de diferentes marcadores en tejido, tanto de remodelado como de aumento del grosor de la membrana basal. También se presentó el estudio mesílico, que es el efecto de mepolizumab en la remodelación de las vías respiratorias. Son estudios bastante parecidos en el que se obtuvieron también biopsias bronquiales de 47 pacientes antes y un año después de tratamiento, y se mostraron los resultados de 30 pacientes antes y después. ¿Qué se observó? Pues en la misma línea, se observó una disminución del 27% del área del músculo liso de las vías respiratorias,
con lo cual hubo una disminución tanto en la membrana basal reticular y una disminución del daño epitelial. Y además se observó que esto tuvo una correlación significativa con algunas variables espirométricas, como pueden ser el pico flujo y el pico flujo, perdón, y los mesoflujos, los cuales se correlacionaron con la disminución, con esta disminución del grosor de la membrana basal y con esta disminución del área del músculo liso. ¿Qué otra novedad en cuanto a tratamientos biológicos? Bueno, por supuesto, como era de esperarse, este año también se presentó en la CEPAR, ya después de haber sido aprobado en España el tratamiento a finales del año pasado, pues el programa clínico de tezepelumab, en donde se presentaron los estudios de Pathway, Navigator, Cascade y Destination, y en el que sabemos actualmente que tezepelumab bloquea la TSLP y que tuvo eficacia en los ensayos clínicos independientemente del valor de biomarcadores que tuvieron los pacientes, con lo cual ya se cambió la guía que se actualizó este año, la guía GEMA, en el cual tezepelumab pues, se puede utilizar independientemente de los niveles de biomarcadores que tenga nuestro paciente. Otro punto importante del que se habló fue el fracaso al tratamiento biológico y se intentaron dar algunas recomendaciones en cuanto a esto y se planteó que el fracaso al tratamiento biológico, que lamentablemente pues pareciera que va en aumento, aparece fracaso a los tratamientos y tenemos que hacer switch, pues probablemente por una incorrecta identificación del fenotipo T2, por diferentes mecanismos implicados T2, no solamente eosinofílicos, sino también alérgicos. También se ha planteado una insuficiente dosis administrada de biológico, y esto es un tema muy interesante que podemos discutir después, o la aparición de fenómenos autoinmunes o autoanticuerpos, por ejemplo, IgE antieosinófilo, por la presencia de infecciones respiratorias recurrentes, por comorbilidades que probablemente pueden no solamente pasar desapercibidas, sino ser poco tratadas, o por la baja adhesión terapéutica en algunos pacientes. Para esto se planteó una propuesta de actuación secuencial y esto se discutió en algunas de las sesiones durante la CEPAR y también está publicado en la nueva versión de la guía GEMA. De hecho, es una de las novedades de la guía GEMA, que es evaluar y corregir, por supuesto, la baja adhesión terapéutica en caso de haberla, identificar y tratar esas posibles comorbilidades, caracterizar la naturaleza de las exacerbaciones, y esto creo que se repite, de hecho era uno de los comentarios que hace la doctora Montero en su presentación anterior, reevaluar, por supuesto, el fenotipo inflamatorio y, por supuesto, si se precisa, en función de la valoración previa, hacer switch o añadir otro tipo de terapia, como puede ser, por ejemplo, el uso de la acitromicina. En cuanto a la imagenología, está de moda, por supuesto, y cada vez se habla más y hay más evidencia sobre los tapones de moco. Esto, por supuesto, también se comentó en la CEPAR, se habló nuevamente del score de Dunican y su importancia, y por supuesto, además este año, la novedad de tener este primer ensayo clínico. También está el Vestige, pero en la CEPAR se presentaron los datos en uno de los simposios de la industria de AstraZeneca, pues se presentaron los datos publicados en el New England sobre la disminución de los tapones de moco usando tezepelumab versus placebo. Y, por supuesto, también los datos que se obtuvieron de este ensayo clínico en el que se observó que los pacientes que tenían mayor inflamación T2, dada por un recuento mayor de eosinófilos y de feno, pues tenían un mucus score mucho más alto y, por supuesto, la gran mayoría de los pacientes tenía al menos un mucus score de 1 punto o más. En cuanto a la remisión, tema muy controvertido, sabemos que este tema definitivamente no es tan nuevo, desde hace varias décadas ya se hablaba de remisión y en el año 2020, además de la COVID, vino el consenso de Mensis Go, pero actualmente se ha publicado precisamente el consenso REMAS de remisión, el consenso español, en el que se habla de una remisión clínica
como probablemente al uso, por decirlo de alguna manera, en donde ya hablamos, como bien sabemos, acerca de la mejoría clínica en cuanto a ATS, no exacerbaciones, mejoría de la función pulmonar, pero aquí también se habla de que la espirometría se mantenga con una prueba broncodilatadora negativa y se habla de remisión completa cuando esto dura 3 años o más. Realmente fue un consenso bastante exigente. Y además se habla de vía aérea única, se introduce este concepto dentro de la remisión, es decir, pacientes que tengan asma más poliposis nasal y que tienen que tener cumplir criterios completos de remisión para el asma, pero también tienen que tener una endoscopia nasal completamente normal. Esto también fue publicado este año en la nueva versión de la GEMA, la remisión en asma según este consenso de REMAS, y fue algo a discutir durante el Congreso. Finalmente, se habló también acerca de las exacerbaciones y esto incluso es algo compartido con ALAD, un Delphi en el que posteriormente participamos varios de los que seguramente estamos aquí, pues todos entendemos y sabemos lo que es una exacerbación. La gran pregunta es, hasta ahora probablemente hemos hablado siempre de exacerbaciones de 1 o más ingresos al año, exacerbaciones que necesitan tandas de corticoides. Entendemos que cuando nos llega el paciente podemos establecer si es una crisis leve, moderada, grave o una crisis vital, pero probablemente tengamos muchas dudas a la hora de definir y de hablar de la misma forma y de homogeneizar el lenguaje del que estamos hablando, ya que cuando hablamos, aquí tenemos una crisis moderada o grave y esta crisis moderada o grave podría también ser dada de alta. Es decir, un paciente que tiene una crisis grave o una agudización grave es un paciente que necesariamente está ingresado, es un paciente que se puede ir a casa. Hablamos de crisis vital solo cuando el paciente entra a la UCI o cuando lo intubamos. Probablemente no, todavía no tenemos del todo claro o no está del todo definido de forma homogénea qué es una agudización grave, qué es una agudización moderada y hasta dónde hablamos de una agudización leve. Con lo cual, y con esto ya termino, mis conclusiones quedan bastante abiertas en cuanto a lo que se habló en el Congreso de la CEPAR. Tenemos que seguir aprendiendo, sin duda. Y aquí dejo dos preguntas que creo que pueden abrir la discusión en cuanto a lo que se habló en la CEPAR. ¿Existe remisión en el asma? ¿Y qué es una agudización moderada del asma? Muchas gracias. Y pongo mi diapositiva sugerida del final. Muchas gracias, Gracias. Isma. Paulina, te dejamos para que presentes. Muchas gracias, Ana, por la invitación. La verdad es que estoy muy contenta de estar acá, porque fui fui la anfitriona este año de ALAT de aquí en Santiago. La verdad es que estuve muy contenta de recibirlos. Y en esta presentación de cuando hablemos de lo mejor de ALAT, me gustaría hablar más que nada de conceptos. La verdad es que fue un tema muy interesante los que aquí evaluamos y quisiera hablar primero de lo que yo encuentro que es fundamental, algunas presentaciones que fueron francamente cambios en la práctica clínica, otros que son noticias en desarrollo, algunas novedades y lo que se viene para el futuro. Para comenzar, y también unido a lo que comentaba la doctora Arismendi, es que hablamos bastante respecto a esas observaciones, porque coincidimos es que es lo que tratamos de evitar. Sabemos que pudiese incluso tener desenlaces fatales, también aumenta los gastos en salud. El tema es que llamamos exacerbaciones a usar 3 días de prednisona oral y también llamamos exacerbación a un ingreso a UCI. Y da la impresión que usar el mismo nombre para estas dos situaciones probablemente no sea lo correcto. Por lo tanto, se está creando, el doctor ahí, Gabriel García, nos presentó quizás este trabajo inicial de un consenso sobre exacerbaciones de asma separalat, que la verdad es que se viene muy interesante para poder definir lo que es una exacerbación y también definir su gravedad. También hablamos de exacerbaciones y función pulmonar. El doctor Vicente Plaza nos comentaba que los pacientes que, claro, tenían episodios de exacerbaciones tenían cuadros de inflamación aguda.
Algunos pudiesen incluso evolucionar con inflamación crónica y estos cuadros responden a terapia antiinflamatoria. Sin embargo, en la medida que tenemos más inflamación en el tiempo, esto también se traduce en remodelación y nos mostró bastante evidencia de cómo se ha visto que en la medida que los pacientes tienen más exacerbaciones, lamentablemente tienen peor función pulmonar. Y aquí viene una pregunta: si los biológicos en realidad son capaces de disminuir las exacerbaciones. Si además sabemos, por otro lado, que en la medida que hay más tiempo de evolución de asma y si hay peor función pulmonar, es menos probable alcanzar la remisión, ¿estaremos indicando terapia biológica en el momento que corresponde? ¿Será necesario partir antes? Esto todavía es una pregunta que está en desarrollo, pero la verdad es que yo creo que nos hace pensar bastante para saber hacia dónde vamos y para que la remisión efectivamente sea un objetivo alcanzable. Cuando hablamos de cambio en práctica clínica, me parece súper importante lo que comentó la doctora Patricia Fernández respecto al uso de corticoides orales, porque esto lo recalco, probablemente los que están acá todos lo conocen, pero es algo que debemos de todas maneras siempre estar recordándonos. No solamente ser dependiente a corticoides, usar corticoides en forma diaria, sino que también las dosis acumuladas han demostrado aumentar el riesgo. Dosis incluso con 2 ciclos de corticoides al año, por ejemplo 40 miligramos por 7 días, 2 veces en el año, ya estamos hablando de dosis acumuladas de 500 miligramos al año. Y esto no está exento de riesgos. Y revisamos en forma también bien exhaustiva el estudio ponente porque nos permite, nos da una guía de cómo podemos de alguna manera retirar los corticoides orales en nuestros pacientes que están con terapia biológica y estar atentos a un riesgo que es el riesgo de la insuficiencia suprarrenal. De alguna manera podemos mejorar este manejo, anticiparnos a que nuestros pacientes pudiesen eventualmente presentarlo, estar atentos a los síntomas. Es un trabajo que probablemente todos conocen, pero creo que vale la pena de todas maneras mencionar. Otro trabajo que probablemente a mí también me hizo cambiar mi práctica clínica es revisar el estudio CHAMAL, que fueron pacientes con asma grave tratados con benralizumab que no se exacerbaban y que se empezó a disminuir el uso de los corticoides inhalados y se evaluó cómo anduvo la función pulmonar. Y lo que se observó es que existía un grupo de pacientes que en realidad mantenía su función pulmonar estable, pero había otro que empezaba a disminuir. Y este grupo de pacientes que disminuía su función pulmonar se asociaba a FeNO más alto. Cuando se hizo un análisis post-hoc para ver cuáles son los pacientes que en realidad empeoraban más su función pulmonar y elevaban más el FeNO, son aquellos que utilizaban corticoides inhalados solamente de forma de rescate. Y probablemente esto es algo que empezó a ocurrir. Nuestros pacientes empezaban a sentir tan bien que dejaban los corticoides inhalatorios. Sin embargo, con la evidencia actual, tenemos que probablemente poder disminuir las dosis a no dosis altas, pero suspender del todo. Tendremos que tener cuidado porque la evidencia o lo que demostró este estudio que lamentablemente solamente el uso de SOS se pudiese asociar a una pérdida de la función pulmonar. De remisión solamente voy a hablar 2 noticias en desarrollo que a mí me llaman la atención. Esto lo presentó el doctor Holguín en su ponencia, que siempre está la pregunta si en algún momento seremos capaces de suspender la terapia biológica, y apareció un estudio que mostró que pacientes que habían sido tratados con mepolizumab se suspendió el tratamiento y se evaluó cómo siguieron. Y se observó que un 40% de los pacientes que suspendieron el tratamiento biológico no se exacerbaron y se mantuvieron controlados. Lamentablemente en la actualidad no sabemos cuáles son los pacientes que se van a mantener en remisión, pero parece interesante lograr de alguna manera saber cuáles son los biomarcadores asociados a que esta remisión se mantenga y quizás pensar en algún futuro, ojalá no muy lejano, de identificar al paciente que sí se justifica la mantención de la terapia y en aquellos que en realidad pudiesen andar bien suspendiéndola. Y solamente la segunda observación respecto a la remisión, que si bien es cierto hay varios criterios, hay varias definiciones según las guías, la presentación del doctor Plaza me hizo pensar lo siguiente: la remisión clínica, de acuerdo a los criterios que hemos comentado, pero lo que debiésemos buscar y ser quizás mucho más exigentes es buscar la normalización de la patología de base. Probablemente se vayan a utilizar biomarcadores para eso. Probablemente todavía no sabemos cuál es la forma adecuada de poder evaluarlo, pero ojalá llegar a una remisión donde efectivamente la inflamación esté completamente controlada.
Respecto a las novedades, en Latinoamérica aún no ha llegado tezepelumab, y yo destaco la presentación del doctor Carlos Celis, que él hizo una revisión bien completa respecto al uso del tezepelumab y también la evidencia que ha ido apareciendo. Sabemos que por su mecanismo de acción se puede utilizar en tanto asma T2 como no T2, pero también la evidencia que también presentaron las doctoras anteriormente ha aparecido que pudiese tener utilidad en tapones mucosos y también en hiperrespuesta bronquial. Algo novedoso también para nosotros, terapia biológica en EPOC. Y la doctora Fernández con el doctor Plaza presentaron los estudios pivotales NOTUS y BOREAS en pacientes EPOC que tenían eosinófilos sobre 300. Y se observó que en ambos estudios pivotales los pacientes tenían menos exacerbaciones, y a mí lo que me pareció aquí también incluso más interesante aún, que mejoraban también la función pulmonar. En realidad yo creo que es algo que se viene, que está todavía en desarrollo, probablemente se va a ir, estamos lejos nosotros en Latinoamérica aún de aceptarlo, pero es algo que ya los estudios son prometedores, la verdad. En pacientes EPOC mejorar la función pulmonar con eosinófilos sobre 300, o sea, suena muy bonito. Respecto al futuro, solamente algunas palabras respecto a tapones mucosos, que ya lo mencionaban las doctoras anteriormente. El estudio Vestige lo comentaron en forma bastante detallada. Y lo que yo quisiera comentar en esto es que me gustaría que nosotros nos pusiéramos de acuerdo para evaluar los tapones mucosos. Todavía el score de Dunnican no es tan accesible para todos nosotros. Sin embargo, hemos visto que los pacientes que tienen tapones mucosos mejoran la función pulmonar. Ya lo sabíamos en los estudios anteriores de dupilumab, por ejemplo, que se veía una mejoría del BEF1 y pareciera que la explicación es porque de alguna manera se logra disminuir los tapones mucosos. Y estos estudios lo mencionó recientemente la doctora Arismendi, que es el de estudio Remomepo y el estudio mesílico, y aquí es como viene la pregunta si la remodelación es realmente irreversible o tenemos que esperar tiempo de terapia biológica y posiblemente nuestros pacientes incluso logren mejorar algunos hallazgos que nosotros pensábamos que no se podían mejorar, como por ejemplo el área de músculo liso o como por ejemplo algunas citoquinas presentes que están aumentando la membrana basal o también el colágeno ahí presente. Estos estudios que también el estudio Remomepo francés y el estudio mesílico que todavía está en desarrollo, falta el seguimiento de los 3 años, la verdad es que nos están dando bastantes esperanzas en algo que nosotros pensábamos que era anteriormente irreversible, quizás ahora no lo es tanto. Pero no puedo dejar de mencionar que yo creo que lo mejor de ALAD es juntarnos. Yo creo que es un momento hermoso donde podemos vernos, podemos compartir ciencia, podemos también girar proyectos. Y la verdad es que esta ALAD fue en realidad para mí muy, muy bonita. Agradezco a Ana por todo lo que ocurrió. Y mencionar el taller de fenotipificación al final, que también fue muy interesante con excelente participación. Así que espero que nos veamos este año, perdón, el próximo año en Cancún. Muchas gracias. Gracias, Pauli. Erika, te escuchamos. Hola, Hola, Erika. gracias Ana. Muy buenas tardes a todos acá en México y a todos los horarios por allá en donde están. Es un gusto participar en esta reunión donde vamos a discutir. Ahora a mí me toca hablar de las novedades y tendencias en asma 2024, de lo que vivimos en el Congreso Europeo. Le agradezco a Paulina, a Vimar, Feli, a Carmen por compartir conmigo este tiempo, este espacio, Ana. No se olviden que si vienen preguntas, curiosidades o alguna idea diferente, escribirla ahí en el chat para que podamos también saber de ustedes. Bueno, yo trabajo en el INER y les voy a hacer como una presentación medio de tejido de todo lo que hemos venido escuchando. Em, En el Congreso Europeo vimos algunas cosas interesantes que yo decidí englobar como inflamación T2 y remisión en este concepto que ya hemos escuchado, se viene construyendo, es variable, hay divergencias, hay convergencias. Entonces, una de las cosas interesantes, Vestige, ya lo escuchamos también, es un estudio con dupilumab, pero en este caso no solo evaluando esta relación con la posibilidad de
deshacer tapones de moco que mejoran la ventilación medidos a través de tomografía, sino que proponen incluso que este puede ser un nuevo criterio para integrarlo a la remisión, o sea, qué tanto los biológicos son capaces de aportar para mejorar la función pulmonar, deshaciendo los tapones y mejorando la espirometría y la ventilación, y agregarlo como parte de los criterios que se pueden evaluar. Mientras ese momento llega, ellos siguen proponiendo la evaluación de la remisión clínica empleando 4 criterios. Me llamó la atención que dicen después de 6 meses de tratamiento, o sea, muchas veces estamos como empezando a forzar a partir de cuánto tiempo va a ser el tiempo diagnóstico. Ahora hemos escuchado 3 años, aquí nos dicen que a partir de 6 meses, pero al final lo que sabemos es que por su mecanismo de acción, pues sí está asociado a mejoría de la ventilación, mejoría de las exacerbaciones, reducción del feno, reducción de síntomas y como se ve en el esquema de abajo a la derecha, con 4 criterios del concepto de remisión clínica estandarizado, se logra hasta el 53 o el 59% de los pacientes con tratamiento de dupilumab. Lo que me llama mucho la atención es justo la probabilidad de integrar la medición del score de moco como parte de la remisión. Algo que está súper bonito y que decidí mostrarles es que ciertamente la tomografía es lo que estamos visualizando más con los scores estandarizados y propuestos para medir los niveles de obstrucción por tapones de moco, como se ve en la ilustración. Pero en este simposio, que fue una evaluación funcional a través de imagen de las diferentes enfermedades respiratorias, hubo un segmento de evaluación funcional con asma, en asma, perdón, y pues lo que se presenta ahí es claramente la utilidad de estas imágenes tan bonitas de la resonancia magnética pulmonar funcional empleando Xenon 129 hiperpolarizado, el cual es un estudio que pues permite la representación de la ventilación regional del pulmón, mostrando la distribución espacial del gas, ¿no? Entonces nos muestran aquí en diferentes momentos el pulmón sano, que el azul es el xenón que se está inhalando y se ve como el pulmón normal está completamente ventilado, y luego nos muestran diferentes cortes de diferentes grados de obstrucción asociados a gravedad de la enfermedad. Entonces, si bien es cierto que es muy evidente cómo hacia el asma grave, remodelada o con tapones de moco cambia el nivel de ventilación asociado a todo este proceso de remodelación, oclusión y obliteración, lo que muestran también es que hay intervenciones terapéuticas que permiten el control de esta inflamación, particularmente con anti-interleucina, receptor alfa de interleucina 5, en donde se ve en el seguimiento a lo largo del tiempo, día 0, día 28, después de 1 año de tratamiento y después de 2 años y medio, cómo va mejorando progresivamente la ventilación con estos estudios, lo cual se asocia a deshacer estos tapones mucosos y pues va en concordancia con esta propuesta de evaluar esta opción a través de estos estudios. Y algo que me llamó muchísimo la atención es que ya ven en este paso, cuando a veces no logramos tener los biológicos o en lo que estamos en el proceso de evaluación, agregar el AMA en este estudio en donde se ve a la semana 0 y a la semana 6, en el grupo de pacientes que tuvo Lama, mejoró al menos de manera significativa con la triple terapia. Entonces, esto fue bastante atractivo, de que mientras logramos tener el biológico, podríamos ayudar también en ese sentido a los pacientes. Evidentemente son mecanismos fisiopatológicos distintos,
el otro es por deshacer moco, esto es por mejorar el broncoespasmo. Y en este simposio funcional también muestran estas imágenes que son con inteligencia artificial. Este es el pulmón normal y aquí se ve todos los hoyitos que se ven o como los espacios ondulados, son espacios en donde no hay ventilación y que está asociado con obliteración de diferentes estilos. Entonces, esto de la imagen es algo que está muy en boga y que hay muchos estudios en proceso empleando diferentes técnicas. Decidí también mostrar estos datos acerca de inflamación y exacerbaciones. Este es el póster del estudio que se conoce como BENREX, que es la evaluación del perfil de las exacerbaciones del asma en pacientes ya tratados con benralizumab. En general, esta es la presentación de los datos. Aquí les pongo un resumen. Los antecedentes de este estudio pues fueron los datos del estudio MEXT, que es el que evaluó las infecciones residuales en pacientes ya tratados con mepolizumab y en donde se nota la clasificación relevante en eosinofílicas e infecciosas o no eosinofílicas, que es como se pueden identificar. Entonces, con estos antecedentes, el objetivo de BENREX fue investigar las características inflamatorias y funcionales de las exacerbaciones en pacientes ya tratados al menos un año con benralizumab, un estudio que se hizo en Reino Unido en 15 centros. Fueron 157 pacientes exacerbados y de los datos significativos es que se hace la evaluación del tipo de exacerbación haciendo medición en esputo. La media de los eosinófilos en esputo es 0. La media de la fracción exhalada de óxido nítrico 49 y los neutrófilos en 66. Entonces, lo que vemos aquí en el póster es que los pacientes que tienen tratamiento anti-eosinofílico, por decirlo de alguna manera, mantienen 0 eosinófilos y se asocia más con elevación de feno y con elevación de proteína C reactiva, así como con elevación de neutrófilos, lo cual significa que podría estar asociado más a infecciones, algo similar a lo que vimos con el otro antiinterleucina 5, y pues sigue reportándose este efecto de que el feno permanece elevado, algo similar a lo que vemos en Shamal, que conforme pasa el tiempo y bajamos los esteroides, o por ejemplo aquí cuando se exacerban, pues el feno está elevado. No hay conclusiones al respecto, pero lo que sí sabemos es que los eosinófilos no suben cuando la exacerbación es en tratamiento con benralizumab, y lo más probable es que sean exacerbaciones infecciosas asociadas a incremento de neutrófilos y a incremento de proteína C reactiva como un marcador asociado. Otra cosa interesante que se presentó acerca de exacerbaciones en asma, pero además incluyendo un grupo de pacientes con EPOC, es este estudio, el estudio ABRA, que es el tratamiento de las exacerbaciones con benralizumab. Este simposio también fue fraccionado en diferentes momentos. Aquí les muestro un resumen. La inflamación, o sea, la idea de donde parte el estudio es que la inflamación eosinofílica es un rasgo tratable presente en las exacerbaciones agudas alrededor del 30% en EPOC y alrededor del 50% en asma. Aquí no hay ninguna intervención de anticuerpos monoclonales como tratamiento. Entonces se hace con esta idea la propuesta de ABRA, que es un ensayo clínico aleatorizado multicéntrico, en el momento en el que los pacientes presentan exacerbaciones, teniendo asma o EPOC confirmado, y las personas que tenían exacerbación y recuento de eosinófilos de más de 300 se incluyeron al estudio en una proporción de 3 grupos, 1 a 1. Ahorita vamos a ver el modelo. Se incluyeron 158 pacientes. Los resultados a buscar fueron la proporción de fracasos al tratamiento durante 90 días y los síntomas totales utilizando la escala analógica visual en el día 28. Y los criterios de valoración secundarios fueron el tiempo hasta el fracaso y la función pulmonar.
La intervención fue benralizumab 100 miligramos y la evaluación fue el tiempo hasta el fracaso del tratamiento con benralizumab fue mayor que con prednisolona como su comparador, manteniendo función pulmonar, lo cual da la idea que el benralizumab es al menos igual de eficaz, si no es que más, en el tratamiento de las exacerbaciones de pacientes con asma y EPOC, que son catalogadas como exacerbaciones eosinofílicas, considerando la cuenta de células a partir de 300. Entonces aquí vemos el diseño del estudio. Se hicieron 3 grupos, un paciente con prednisona y benra, uno solo con prednisona y uno con placebo de prednisona y benra, y se da el seguimiento. Esto que se definió como falla a los 90 días es que el paciente muriera, que tuviera necesidad de hospitalización o que tuviera una nueva visita a urgencias después de la intervención. Y lo que se ve en los resultados es aquí en esta gráfica más o menos ilustrativa, la fracción de pacientes sin eventos en los pacientes agrupados de Benra en rojo y en los cuadraditos negros el paciente con el cuidado estándar, y pues se ve que las personas con benralizumab, tanto de asma como de POC, tienen mejores respuestas en términos del resultado a 90 días, o sea, no se internaron, no se murieron y no tuvieron una nueva visita a urgencias. Otra cosa interesante de por acá en términos de exacerbaciones es estos datos de un estudio fase 4 con tezepelumab, en donde lo que veo como relevante es, recordemos que tezepelumab ha estado en problemitas para demostrar el retiro de los esteroides sistémicos y poder integrar criterios de remisión. Entonces, en este estudio que se evalúa la reducción de la tasa de exacerbaciones, se nota que en 2 momentos diferentes de mediciones, además de que se mantiene el control de síntomas y estabilidad en la función pulmonar, aquí sí hay posibilidad de reducir el esteroide sistémico al menos a 5 miligramos en un grupo y a menos de 2.5. Es un estudio alemán de vida real que aportó estos datos al seguimiento con tezepelumab, además de que hay otros corriendo que fueron presentados avances, pero este me pareció ilustrativo. Y finalmente, PASSAGE es un estudio que también evalúa la tasa de exacerbaciones, pero en grupos de pacientes que habitualmente son excluidos de los ensayos clínicos. Esto ya lo sabíamos, la posibilidad de reducción de exacerbaciones en pacientes tanto alérgicos como no alérgicos con diferentes conteos de eosinófilos, pero lo que se aporta pues es, por ejemplo, la inclusión de pacientes fumadores, diferentes orígenes étnicos y pues incluso alguna población asociada a esto que se llama asma EPOC, en donde la reducción de la tasa de exacerbaciones se mantiene. Entonces son datos que me parecen interesantes, poblaciones más amplias, en donde la eficacia del medicamento se mantiene. Entonces decidí cerrar como con estos mensajes de resumen. Eh, lo que más vi en el Congreso y que traté de mostrar es que la identificación se está trabajando mucho para identificar biomarcadores que nos ayuden a seleccionar mejor y justamente alejarnos de las fallas a los biológicos particularmente. La utilización de técnicas de diagnóstico con mayor precisión para evaluar tapones de moco y biomarcadores nuevos de inflamación T2, la integración de la definición de remisión con base en criterios repetibles y objetivos, como que cada vez más específicos quieren ser en el diagnóstico y definición de remisión. Esto que comentaba al final, integrar al tratamiento poblaciones habitualmente excluidas. Hubo varios simposios de tratamiento guiado por rasgos tratables, tanto pulmonares como extrapulmonares, atendiendo algunas comorbilidades específicas. Estas propuestas de clasificar y fenotipificar las exacerbaciones de asma por las diferencias que hay, que hemos visto en diferentes momentos ATS, RS, tanto en pacientes con como en pacientes sin tratamiento con anticuerpos monoclonales.
Hubo varios simposios, la verdad, de cuidado y salud del planeta en términos de contaminación y todo lo que hacemos los seres humanos. Y bueno, sí me sigue llamando mucho la atención que no hubo nada o casi nada al respecto de las Manote 2. Esa es mi última diapositiva. Muchísimas gracias. Gracias, Erika. Y antes de pasar a Nacho, les quiero avisar que pueden hacer preguntas no en el icono de chat, sino en el icono que dice preguntas y respuestas. Ahí pueden enviar sus preguntas. Bueno, pasamos a Nachito, que nos va a hablar de las últimas novedades que tenemos del estudio real. Gracias, Anita. Estoy intentando a ver si me dan la autorización. ¿Ya A podés ver, dejar de compartir la pantalla? Ahí, ahí Nacho. va. Perdón. No pasa nada. Bueno, el registro real, como ustedes saben, lo voy a intentar hacer lo más corto posible. Lo venimos presentando hace casi un año, ya más de un año, porque venimos dando los primeros cortes y quiero agradecer a Anita por la invitación para esto, para contarles que bueno, no tengo conflictos de interés y que llegamos al objetivo que nos habíamos planteado al inicio, a principios del año 2022, que la idea era llegar a 400 sujetos y ya lo superamos y entonces se tomó la decisión de seguir trabajando en el registro porque entendemos que el registro de asma grave de Latinoamérica es un registro nuestro de ALAT, sin sponsoreo, hecho 100% ad honorem, es multicéntrico, de todas las edades, que creo que eso es la parte novedosa, y que, bueno, que hemos, entiendo yo a mi parecer, demostrado que las cosas se pueden hacer bien en Latinoamérica sin necesidad de ver otros lugares. Esto es la distribución de lo que tenemos hoy por hoy en los países que se han cargado pacientes. Y quiero contarles un poco sobre los datos que tenemos, los datos demográficos iniciales, que son una edad media de 53, el 80% son mujeres, el 9%, el 8,9, el 10% fuma, y el sobrepeso, la distribución de sobrepeso, tenemos una población que el 35 y el 42% está excedida en el peso. Perdón, a ver. Tenemos un nivel de educativo del 16%, solamente primaria como máximo, y tienen todos por arriba de secundaria o estudios universitarios mayor proporción. Eh, Este laboratorio, este signito, se implica cuántos son pacientes que han estado en algún momento en un ensayo clínico, solamente el 8%. O sea, nos damos cuenta de que es un estudio de vida real. Y para evaluar medidas socioeconómicas, el 52% está en trabajo activo y desocupado solamente un 3%. Voy a hablar sobre la presentación, puntualmente a definir rasgos tratables, un parte clínica y biomarcadores, luego voy a pasar a tratamiento y después a fenotipos. Esta es la distribución de los rasgos tratables que tenemos en nuestros pacientes. Principalmente la rinitis alérgica con la poliposis o la rinosinusitis crónica son los rasgos tratables más importantes que tenemos en nuestros pacientes. También el reflujo. La apnea obstructiva del sueño no llega a un 10% y tenemos muy pocos de disfunción de cuerdas vocales y vasculitis eosinofílica. Los principales son la rinitis alérgica, la poliposis, la rinosinusitis y el reflujo. Como datos o variables clínicas, la edad de inicio de síntomas fueron más o menos los 25 años, fueron adultos jóvenes cuando se empezó y el ACT, la media del ACT fue de 16, sin embargo, cuando vamos a dicotomizar esa variable y mostrar la distribución entre más de 20 o menos de 20, tenemos un 86% que refiere estar al menos moderadamente controlado y bien controlado, y solamente un 14% con bajo control del asma. Las espirometrías, tenemos espirometrías que principalmente son obstrucción y obstrucción leve, es lo principal con sus medias. Y dentro de los biomarcadores, nosotros nos encontramos que
Los eosinófilos son de 400 como media, y la IgE es de 200. El feno se hizo alrededor del 75%, recibió feno realizado, y solamente, y el 29 partículas por billón es la media. Sin embargo, cuando vamos a ver las variables fenotípicas de T2, nos encontramos que eosinófilo por arriba de 300 supera el 50%, IgE por arriba de 100% está en un 75%, y el feno por arriba de 40 partículas por billón está en un 38%. El otro dato que es interesante de nuestra base de datos, solamente el 3.3 tiene esputo inducido realizado para ver el recuento celular diferencial de la vía aérea. Dentro de los antecedentes de exacerbaciones, el 28% nunca tuvo, o sea, al menos no tuvo exacerbaciones en el año previo, y se repartió la gran mayoría en una exacerbación previa en el año o dos o más exacerbaciones en el año. Dentro de este grupo de los que se exacerbaron, recibieron corticoides sistémicos en pulso corto de corticoides sistémico aproximadamente un 95%, mientras que en aquellos que han tenido exacerbaciones, el 50% tuvo consultas a emergencias, y de estos también hubo un 20% que requirió internación. La distribución de tratamiento, el 100% tenía corticoides sistémicos, teníamos un 95% que recibió LABA. LAMA es un porcentaje menor que se encuentra alrededor del 60%, y el resto de la distribución de los tratamientos fueron acorde a lo que se observa en la población general. Sin embargo, la terapia biológica se encuentra en un 30% en nuestra población. Recuerden que el registro real de asma grave no es necesariamente pacientes en tratamiento biológico. Pueden ser pacientes sin tratamiento biológico, en plan de tratamiento biológico y fenotipificación, pero también pueden llegar a ser pacientes que estén en terapia biológica previamente o ongoing. Después tenemos la distribución de biológicos que había dicho que era el 30%, antileucotrienos y SABA estaban siempre alrededor de un 50% de utilización. Teníamos un cuestionario TAI de una media de 47, y que creo que la buena adherencia estaba rondando el 60%. La terapia biológica, como dije, el 33%, cobertura biológica era el 76, que era el 100%, y días de demora, lo de días de demora era cuánto tarda un paciente entre que se prescribe la medicación y se hace la primera inyección de biológico. La mediana era 33, pero observen la distribución que tenemos, que es de 0, o sea, que se la aplicaron en el mismo momento, a 251 días, o sea, casi 9 meses. Esta es nuestra distribución de nuestra base de datos de biológicos. Principalmente es omalizumab un 37, mepo un 21, dupilumab un 15, benralizumab un 27, y el 1% queda para reslizumab. Yo entiendo que esto muy probablemente tenga alguna connotación acorde a las aprobaciones en los países. Nosotros, al menos en Argentina y hasta lo que yo sé, reslizumab estaba aprobado en Chile y creo que México, si no mal recuerdo. Pero, sin embargo, creo que tenemos una buena distribución una buena distribución de terapia biológica. Y por último, y ya terminando, así cumplimos con los tiempos. Esta es una distribución que hicimos principalmente acorde al criterio médico. Y este criterio médico nos dijo que principalmente el T2 era el predominante, T2 alérgico, T2 eosinofílico eran los predominantes. Sin embargo, cuando lo hicimos a través de biomarcadores que incluyeron feno o incluyeron
la distribución por biomarcadores sin incluir feno e incluyendo el feno, encontramos que esta distribución sigue siendo predominantemente T2. Sin embargo, el que fue creciendo en esa distribución porque no cumplían los criterios específicos para tener fenotipo T2, fue ampliándose entre un 11 cuando no consideramos el feno, que está en la izquierda, y en la derecha cuando consideramos el feno, en un 16%. Y con esto quiero agradecerles a ustedes, quiero felicitarlo a todos los que estuvimos trabajando en esto, que fue ya casi 1 año y medio de trabajo. Sin embargo, entendemos que hemos llegado al objetivo, pero es seguir trabajando, seguir con la carga de pacientes. A todo aquel que esté interesado le voy a dejar un QR en la próxima diapositiva para que se puedan inscribir y puedan participar. La idea es aumentar la población pediátrica, que eso estamos en trabajo con la gente de México y de Argentina, cargar más casos y seguir con la carga de datos prospectivos. Acá les dejo el QR, se los dejo como en la parte de la presentación y ya doy por finalizada mi charla. Bueno, muchas gracias, Nachito. Y muchísimas gracias a todas las expositoras, porque realmente fue de lujo esta actualización que tuvimos. Espero que todos la hayan disfrutado. Y le cedo la palabra a Carmen. Hola, buenas noches a todas, a todos. Gracias, Ana, por la organización de este webinar. Y pues, por supuesto que muchas gracias a Felicia, a Evimar, a Erika, a Paulina y a Nacho, pues por estas excelentes pues presentaciones y actualización, como bien dice Ana. Y bueno, pues hay algunas preguntas en el chat y creo que pues parte de lo que vimos en todos los congresos pues fue algo muy similar, ¿no? En cuanto a estos nuevos conceptos o búsqueda de nuevos conceptos en exacerbaciones, en tratar diferente a los pacientes y clasificar diferente a los pacientes en exacerbaciones, el tema de remisión y pues las nuevas terapias biológicas y nuevos objetivos en cuanto al tratamiento del asma, ¿no? Como los tapones de moco, creo que son como las cosas comunes en todos los congresos y que pues en ese sentido van en realidad pues los nuevos estudios, ¿no? Y bueno, parte de lo que preguntan aquí específicamente, Félix, tú hablaste del estudio de Mandara, pues que incluyó a pacientes con GPA refractaria, pero sin manifestaciones graves, y pues no sé qué quieras pues opinar al respecto en este estudio. Sí, básicamente, pues el tratamiento de estas vasculitis sigue siendo las guías de vasculitis, ¿verdad? El tratamiento ya sea con, bueno, con rituximab, con esteroides, con inmunosupresión, con acetropina, con micofenolato, ¿verdad? Pero, sin embargo, se ha visto que es una terapia add-on, ¿verdad? Como mucho de lo que hacemos hoy en día, los biológicos sigue siendo una terapia add-on, aunque ya sabemos que con chamar se puede disminuir, pero sí, cuando un paciente está con ya daño sistémico, cuando tiene, digamos, qué sé yo, una hemorragia alveolar difusa o tiene tal vez un daño renal, esos pacientes ya ocupan manejo en UCI, plasmaféresis, entonces fue un criterio de exclusión, ¿verdad? Como siempre, es importante fenotipificar bien el paciente y clasificar bien el paciente. No todo paciente, ¿verdad? Con neumatosis con polangitis, ¿verdad? Va a ser candidato. Sin embargo, pues me imagino yo que faltan más estudios, ¿verdad? Hay que ver si lo van a hacer en pacientes con agudo, pero en estos momentos los estudios hasta el momento pivotales son en pacientes que no tienen daño orgánico sistémico severo, ¿verdad? Entonces, básicamente es lo que les puedo decir. Nosotros todavía, pues, solo tenemos 2 casos, pero no tenemos mucha experiencia a nivel, yo no sé ustedes en sus clínicas, pero nosotros tenemos una baja, bueno, y vean lo que Nacho lo presentó, o sea, vasculitis es un porcentaje realmente muy bajo. Probablemente estos pacientes los ven más los reumatólogos, ¿verdad? Y por eso hablábamos ahora que es interesante ver cómo nosotros ahora, bueno, vamos a tener que incluir al reuma en la sesión multidisciplinaria y ver cómo estos biológicos van cambiando pues el manejo y sobre todo que cada vez va siendo un manejo más
especializados. Pero entonces sí, el estudio básicamente son pacientes que tienen exclusión con daño a órgano, porque el manejo va a ser más desde el punto de vista inmunosupresión, ¿verdad? Y más desde el punto de vista, digamos, de manejo en UCI, plasmaféresis, y obviamente se les da la inducción con ciclofosfamida, micofenolato, pero el benralizumab y el MEPO se han utilizado más en pacientes estables. Y era más un estudio de como de no inferioridad, ¿no? En comparación Exacto, no inferioridad. de polizumab y benralizumab. Ujú. Bueno, Nacho, nos preguntan también dentro del registro real, ¿cuántos pacientes están en rehabilitación pulmonar? Buena pregunta, no lo sé. No lo tuvimos en cuenta, la verdad que no lo tuvimos en cuenta. Sí. No lo tuvimos en cuenta dentro del protocolo. Qué buena pregunta. La verdad que no te la puedo decir, te la debo y posiblemente la incluyamos dentro del cuestionario porque creo que es muy buena pregunta. Bueno, Perdón. Sí, hablando, creo que perdón, eso, ajá. eso me gustaría preguntarle, Evimar, porque en realidad hay muy pocos trabajos hechos en rehabilitación en asma grave. Estamos tratando desde el Departamento de Asma de ALAT, en conjunto con kinesiólogos de Chile y Argentina, hacer un trabajo prospectivo con respecto a rehabilitación en asma grave. Pero, ¿qué experiencia tienen ustedes, Evimar? Lamentablemente tengo que decir que no se hace rehabilitación pulmonar de rutina en España. Esa es la realidad. Aquí la rehabilitación pulmonar es hacia los pacientes con EPOC, cada vez más en los pacientes con bronquiectasias, pero en los pacientes con asma no existe, esa es la verdad. Eh, Se hizo una aproximación hace unos años en el grupo, de hecho, un par de hospitales del grupo catalán, del grupo de trabajo de asma de la Sociedad Catalana de Neumología, y la verdad es que los resultados también fueron un poco controversiales, esa es la verdad. Tampoco los resultados fueron muy esperanzadores, con lo cual fue una primera iniciativa que, claro, no salió del todo bien y no se siguió por allí, ¿no? No se siguió por ese camino. Ah, Probablemente fue una muestra pequeña y tampoco quiero decir que la rehabilitación no tenga un futuro en el asma, ¿eh? Yo creo que lo que pasa es que no hay información suficiente, pero aquí lamentablemente es un tema del que siempre hablamos y siempre lo hablo con los fisioterapeutas del hospital, que deberíamos hacerlo y siempre llegamos a la misma conclusión, pero lamentablemente no tenemos experiencia y no se hace, no solamente nosotros en el hospital, sino a nivel español es algo que lamentablemente no está extendida la rehabilitación pulmonar en el asma. Gracias. Y bueno, Paulina, ¿qué piensas acerca de pues, estos nuevos conceptos de exacerbación o que tratamos de unificar ahora un concepto de exacerbación que no sale de algún ensayo clínico, sino propiamente del comportamiento de los pacientes? Bueno, a mí me parece algo súper interesante porque quienes vemos pacientes que se exacerban, que tienen una crisis, son heterogéneos, son diferentes. Y a veces el lenguaje que no se ha apropiado a los médicos que no son especialistas en asma, porque quienes ven las exacerbaciones son los médicos de urgencia, son los médicos de las UPC, de las unidades de paciente crítico, entonces, o los médicos hospitalistas. Entonces, si nosotros no somos claros en diagnosticar adecuadamente las exacerbaciones, dejando un nombre adecuado, lamentablemente producimos confusión. Y yo como defendiendo el por qué decir que una exacerbación grave es desde que usamos 3 días de corticoides orales en ciclos de 3 días de corticoides orales, básicamente es para como darle la importancia de que no da lo mismo tratar a un paciente con corticoides orales por 3 días y en realidad es como que bueno, el paciente se mejoró y no pasó nada. La verdad es que sí es una alarma que hay que prender, pero quizás no llamarlo como exacerbación grave como el manejo en UCI, porque tengo la sensación que lamentablemente eso también va ligado a estrategias nuevas de manejo. Nosotros tenemos muchos manejos nuevos, terapias biológicas para los pacientes graves, pero estrategias para los pacientes que se exacerban en agudo
lamentablemente nos quedamos cortos, más de corticoides sistémicos en dosis altas, quizás broncodilatación, estamos llegando a algunos pacientes incluso que con ventilación mecánica y ECMO, pero como tratar la inflamación aguda, lamentablemente también yo creo que eso ha significado que hemos dejado quizás un poquito más de lado el manejo de las exacerbaciones, por supuesto porque estamos tratando de evitarlas, me parece razonable, pero lamentablemente aún existen, así que me parece importante partir desde el lenguaje para también ahí utilizar medidas adecuadas y tratamientos específicos. Quizás algo empieza a aparecer ahí con el estudio ABRA y el manejo de las exacerbaciones con terapia biológica, que es quizás el primer acercamiento. Y una de las cosas que me llama la atención del estudio ABRA es que nuestros pacientes fracasan, se exacerban una vez y lamentablemente en los 90 días vuelven a exacerbarse. Entonces, no estamos haciendo las cosas tan bien. Así que, bueno, la doctora Montero, perdón, levantó la mano. Adelante, No, Felipe. tal vez quería agregar un poco más que yo creo que estamos siendo muy, fenotipificando muy bien al paciente con el biológico, pero nos falta fenotipificar bien la exacerbación y por eso pues el estudio de Carlos Ellis y su grupo, que es súper interesante y algo que no presenté, pero ellos también tienen una publicación de lo que es la carga de la enfermedad y cómo iniciar biológicos antes, ya vimos que disminuye todos los riesgos o los efectos secundarios de las exacerbaciones y podemos evitar así, ¿verdad?, que los pacientes con asma sean tan difíciles de alcanzar la remisión. Entonces, el punto yo creo que básicamente estamos viendo que aunque los pacientes estén con biológicos, los esteroides aumentan mortalidad, ¿verdad? Entonces, el punto aquí es lo que ellos llaman muy interesantemente un reactive, no reactive, sino más bien proactive approach, ¿verdad? Nosotros ahorita esperamos a que el paciente tenga 2 ciclos de esteroides, que tenga exacerbaciones, que esté remodelado. Pues la idea es irnos antes y ver con este nuevo estudio cuáles pacientes realmente se van a beneficiar, porque ahorita no todos se pueden meter en un canasto, como todas las exacerbaciones se dan esteroides. Tal vez algunos pacientes no necesiten esteroides y podemos disminuir toda la carga de la enfermedad y alcanzar la remisión muchísimo antes. Gracias. Evimar, ¿querías comentar algo? No te escuchamos. Perdón. Ahí. La verdad es que este tema de la frecuencia de las exacerbaciones, de que todavía nos falta mucho por hacer, estamos cada vez más convencidos de que a pesar de que hablemos mucho y creo que es un tema interesante el discutir y el intentar avanzar y hablar de remisión. Pero la remisión, incluso en las mejores cifras que tenemos, dadas por la industria de cada uno de sus fármacos, no pasa un tercio de los pacientes. Estamos hablando de como cifras muy altas, un 35%, un 37% versus un 34%. Es decir, es un 70% de los pacientes que no entran en remisión, ni clínica y por supuesto mucho menos completa, etcétera, etcétera. Eh, los pacientes, lo que decía la doctora Trujillo, o sea, los pacientes se exacerban, o sea, esto lo vemos y obviamente que hemos mejorado mucho y por supuesto hemos pasado un antes y un después el tratamiento biológico, por supuesto, eso creo que a nadie le cabe la menor duda de que hemos cambiado la vida de los pacientes con el tratamiento biológico, pero todavía hay mucho por hacer, o sea, el tema sin duda no está resuelto y yo creo que aquí hay dos puntos importantes. Uno, la fenotipificación que habéis comentado de las exacerbaciones y el otro punto, también lo que decía la doctora Trujillo, a lo mejor nos quedamos muy cortos en cuanto al tratamiento del agudo, ¿no? O sea, tenemos salbutamol, hipatropio, corticoides y bueno, y lo demás no está en la guía, lo seguimos haciendo porque lo hacíamos antes y poco más. O sea que aquí sigue habiendo mucho trabajo por hacer en cuanto a las exacerbaciones y abrir la puerta de tratamiento biológico en agudo, bueno, creo que es interesante, sin duda es interesante. Nosotros, de hecho, estamos planificando ver si comenzamos el año que viene un ensayo clínico, porque nosotros en el hospital tenemos en nuestro servicio una UCI respiratoria. El hospital clínico es muy particular en cuanto a que nosotros no tenemos una UCI como la tiene el resto de los hospitales de España, una UCI general, ¿no? Por así decirlo, sino que cada
servicio probablemente probablemente no todos los servicios, pero muchos de los servicios del hospital tienen una UCI propia. Medicina interna tiene su UCI, cirugía tiene su UCI, etcétera, etcétera. Y nosotros tenemos una UCI respiratoria, con lo cual tenemos una visión muy buena en cuanto al espectro, ¿no? O sea, nosotros vemos la agudización en la consulta, pero también vemos la agudización que llega a la UCI y que o tenemos que intubarla o tenemos que ponerle lentillas de alto flujo. Y queremos tirar por allí, porque además tenemos desde el año pasado, hemos comenzado un registro de lo que pasa en las agudizaciones y tenemos todavía pacientes que se exacerban y que hacen agudizaciones graves a pesar de teóricamente estar controlados y a pesar de estar cumpliendo tratamiento. O sea que esto sin duda sigue siendo una necesidad no cubierta y sigue siendo un problema en la práctica clínica. De acuerdo. Erika, ¿quieres comentar algo al respecto? Sí, gracias. Mm, algo importante, ahorita decía la doctora Evimar, sin duda hay un grupo de pacientes que se exacerba a pesar de adherencia y técnica optimizada y etcétera. Sin embargo, al menos en México sí es muy, muy importante y una población muy grande la que hay que estar trabajando constantemente en términos de adherencia y de uso del dispositivo, ¿no? Dentro de estas tantas cosas que hay que hacer, incluso en el registro nos acaba de mostrar Nacho, hay variaciones en adherencia. Entonces, sin duda alguna de las estrategias para disminuir exacerbaciones está también por ahí en reducir, o más bien en mejorar la adherencia al tratamiento. Y la otra es las comorbilidades. Esto que yo les decía de los rasgos tratables que se abordan y que mencionan mucho en varios simposios, incluso hubo un simposio solo de rasgos tratables en asma, pues sí nos dicen la idea de en estos pacientes que se están exacerbando mucho, a lo mejor hay otra cosa, ¿no? Particularmente, pues, bronquiectasias, traqueobronquiomalacia, hernias hiatales o reflujo gastroesofágico, que son de las comorbilidades, ansiedad, depresión, como importantes a considerar en este grupo que se exacerba mucho. Entonces, sí es una cosa muy amplia todo este asunto de la exacerbación y solo quería pues comentar al respecto eso. Gracias, Eri. Sí, pues sin duda vamos a tener muchas cosas nuevas en esta fenotipificación y el abordaje que le vamos a dar a los pacientes, tanto con biológico, sin biológico, y pues ahí vendrán pues nuevos estudios y también puede ser parte del nuevo registro de ALAT, ¿no, Nacho? Sí, Ahora exacerbaciones. si me permiten Sí. un punto de lo que decía la doctora López, la obesidad, Ujú. que es algo que repetimos siempre, pero que a veces lamentablemente no le damos el valor que debemos darle de que el paciente vaya a una consulta con un nutricionista, vaya a un endocrinólogo. A veces simplemente lo damos por sentado, ¿no? Bueno, de que los pacientes con asma suelen tener más sobrepeso, suelen tener más obesidad, pero es que hay que trabajar en ello. O sea, no, y es un punto importante porque además en todos los artículos aparece reflejado el que la obesidad influye, puede ser o una comorbilidad o puede ser un fenotipo o puede ser un agravante o como lo queramos llamar, pero es una de las comorbilidades importantes, ¿no? Que debemos a veces indagamos más sobre el reflujo y a veces, pero claro, y tenemos un paciente que a lo mejor tiene un índice de masa corporal de 38, pues probablemente lo primero que tengamos que hacer es que ese paciente pierda peso de forma significativa o vaya a una bariátrica o tenga tratamiento para perder peso, ¿no? Carmen, creo que por una cuestión de tiempo ya tenemos que ir cerrando. Muchísimas gracias por la participación a todos. Algunos mensajes. Pronto va a salir publicado el consenso CEPAGALAT en cuanto a definición y clasificación de las exacerbaciones en asma. Esto para que lo tengan en cuenta porque tenemos que ir poniendo un poco de luz a estos términos. Seguramente el año que viene vamos a tener múltiples encuentros desde el departamento para seguir tratando todos estos puntos, desde comorbilidades, remisiones, exacerbaciones,
Así que los invitamos el año que viene también a participar. Y feliz año nuevo, feliz Navidad a todos, que terminen excelente este año y muchísimas gracias por la participación de ustedes. Carmen, te dejo para el cierre. No, pues muchas gracias nuevamente a todos ustedes por acompañarnos y a nuestros excelentes profesores de esta noche, y los esperamos en todas las actividades que ya bien nos dice Ana que tendremos el siguiente año, y también los esperamos para el Congreso de ALAT en Cancún. Y muchas gracias y buenas noches a todos. Buenas Muchas noches, gracias. gracias. Hasta Muchas luego. gracias. Hasta Buenas luego. Chao, noches. hasta Muchas luego. gracias. Bye. Buenas Bye. noches. Adiós, adiós.